Hoy nos acompaña María de la Luz González, reportera del diario El Universal. Hace algunos años hubo un gran escándalo porque de repente nos enteramos que la base de datos del Instituto Federal Electoral era propiedad de una empresa norteamericana. Y esta semana nos enteramos nuevamente de un descubrimiento ya más local, pero más importante todavía, y que tú eres la autora de esa investigación, y es el haber encontrado en el populoso barrio de Tepito la base de datos general de todo, lo mismo de la banca privada, del IFE, del Seguro Social. ¿Cómo llegas a estos datos? Bien, todo empezó con una investigación sobre la confiabilidad de los datos para el registro de usuarios de telefonía celular. Empezamos a cuestionar y a investigar qué tan seguros estaban nuestros datos, dónde estaban, qué manejo se hacía. Y bueno, me comenzaron a llegarme versiones de que pues no era tan seguro porque la base de datos del IFE y otras importantes se vendían en Tepito, ¿no? Entonces fue empezar a buscar, a rastrear a las personas que lo tenían, hasta que finalmente conseguimos el acceso a esta base de datos. Llegar a Tepito no es fácil, inclusive aparentemente venden todo y se consigue cualquier cosa, pero tener el contacto con esta gente, ¿están abiertas al público, al que pregunte? No, definitivamente no llegas y te dicen, llévese su padrón por $12,000, ¿verdad? No, o sea, tienes que saber con quién llegar. Hay redes de distribución ya muy definidas para los diferentes productos que se venden, que se comercializan en Tepito, y bueno, nosotros llegamos por uno de estos canales, ¿no? Y tú lo checaste, que era verídico, que eran las bases de datos. Sí, mira, yo contrasté, yo traté de validar, mis datos, los de personas que yo conozco, y bueno, fue tremenda mi sorpresa cuando me encontré allí y encontré otras personas cercanas a mí, ¿no? O sea, cualquier ciudadano, estamos ahí en nuestra información del Seguro Social, por ejemplo. Si estás en la lista de electores, o sea, las bases de datos que están en Tepito son el padrón de electores, las licencias de manejo, las bases de datos de las policías de todo el país con nombre, placa, fotografía y lugar de adscripción, el padrón vehicular del Servicio Público de Carga federal, es decir, todos identificados igual por placa, marca, modelo y tipo de carga que transportan. Básicamente, ¿no? Hay otros archivos también. Después, continuando con la investigación, encontramos que en Internet también se comercializan estas bases de datos y se abre el abanico, porque en Internet te ofrecen desde estados de cuenta bancarios, registros del IMSS, del INEGI, te ofrecen también listados de escuelas como públicas y privadas, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de La Salle, es decir, todos los datos. O sea, que con dinero o sabiendo manejar una computadora se puede llegar a donde se quiera. Está la gran discusión sobre la base de datos de los teléfonos, de la telefonía. Pues está igual tenerla que no tenerla, porque tener la información de las escuelas, estas caras de las que se presume en la Ciudad de México, en el interior del país, pues cualquier delincuente la tiene en las manos. Definitivamente, y esto es lo peligroso, y eso es lo que nos debería llevar a preguntarnos y a preguntarle a las autoridades cómo están resguardando nuestra información, qué garantías nos dan de que nuestros datos están seguros. Ya vimos que no están tan seguros como nosotros creíamos, o confirmamos la sospecha de que efectivamente no están seguros. Entonces, creo que las autoridades deben explicarnos qué están haciendo para resguardarlos. En una computadora normal, cualquiera, una PC, se puede abrir porque supongo que es un paquete muy pesado para las computadoras. Así es, son 3 memorias externas, cada una de 160 gigas, pero se pueden correr en cualquier computadora actualizada, más o menos actualizada. Yo los corrí en una PC, en una laptop, entonces pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Y ustedes en el diario, o tú en lo personal, no has recibido ninguna llamada de la Procuraduría? Porque hay alguna promesa ahí de que a lo mejor abren una averiguación previa por los delitos, aquí hay delitos federales, ¿no? Definitivamente, no me han llamado y de hecho ayer ya el Instituto Federal Electoral presentó 2 denuncias ante la PGR, pues para que se investigue el robo y el tráfico de datos, de base de datos. Sí, pero el problema de estas cosas es de que hoy se denuncia y dentro de 2 semanas se olvidó este tipo de cosas, ¿no? Ya no hay delito que perseguir o no encuentra la autoridad qué hacer ante estos elementos.
Definitivamente, pero más allá de sancionar a los responsables, que yo creo que se debe hacer, yo creo que nos deben dar garantías para el futuro, porque bueno, finalmente el daño ya está hecho, nuestros datos ya están por ahí en Tepito o circulando por la red, ¿no? Entonces, pues que tomen medidas efectivas, reales, y que a nosotros nos conste que tengamos garantías de que nuestros datos se van a salvaguardar. Qué complicado, qué difícil este tema, que debería ser de seguridad nacional, ¿no? Es un tema que no puede estar en las manos de cualquiera. Cuando el escándalo en Estados Unidos, inclusive se demandó y se prometió que la base de datos del IFE regresaría al país, pero nadie estuvo seguro de que se cumplió esto. Definitivamente, y aun cuando regresen, ¿no? Finalmente, ¿cuántas copias no se hicieron ya de esa base de datos y de otras? Gracias por esta participación, María de la Luz González, y por la gran investigación que realizaste y que debe dar resultados y que no quedarse solamente en la denuncia periodística. Pues gracias a ustedes por la invitación.